Buenos días, muchachas, ¿cómo están? Muy bien, Sol, excelente. ¿Y usted cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les fue con la lectura? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar un tema muy significativo, que son los sacramentos de curación. Entonces, para eso les quiero proponer que hagamos un ejercicio con estas curitas, un poco para poder entender el sentido de los sacramentos de curación. ¿Ustedes tienen algún conocimiento previo sobre estos sacramentos? ¿Tienen algún, o sea, se imaginan que pueda significar sacramentos de curación, cuántos y cuáles son? Pues, pues personalmente, ¿no? Siento que está el de la reconciliación, que bueno, son como su nombre lo dice, ¿no? De curación, para como sanar, como para sentir también ese amor misericordioso de Dios, ¿no? Y pues bueno, curar esas heridas que de pronto se tienen. Entonces considero que está el sacramento de la reconciliación, también el de la unción de los enfermos. Pues sí, en el auxilio de los enfermos, yo la verdad solo he escuchado como que ungen a las personas cuando ya están a punto de morir o están en una enfermedad grave y necesitan fortalecerse. Pero también he escuchado como que dicen, ay, no llamen al Padre que lo manda más rápido al reino de los cielos. O sea, como que a veces está asociado a este sacramento a que la persona ya se murió, o sea, ya se... Bueno, la idea del día de hoy es un poco que podamos desmitificar todas estas ideas que hay en la mente de tantas personas que son imaginarios en relación a que solo se puede acudir a estos sacramentos como en momentos límites de la vida, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es que en esas curitas que les acabo de entregar, vamos a tomar una de ellas, el color que ustedes elijan, y van a escribir su nombre, ¿sí? En la parte de frente y en la parte de dentro, entonces vamos a escribir qué debo sanar, qué procesos personales o familiares deben ser sanados en mi propia vida, ¿listo? Mientras tanto, vamos a escuchar esta canción tan bonita de Eduardo Meana, Como barro entre tus manos. Vida está en mis manos, sos el barro que formo, sos el barro que amo, sin que te conozco. Tu vida está en mis manos, sos el barro que formo. Sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi manera. Déjame darte una forma nueva. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? Sí, señor. Sí, señor. En la curita número 2 vamos a pensar en aquellos males que aquejan a nuestra sociedad y a nuestro mundo. La razón de sufrimiento de tantas familias, de tantos niños y jóvenes con los que ustedes trabajan y que también necesitan nuestra atención. ¿De qué debe ser curado el mundo de hoy? Vamos a pensar en cosas concretas y las escribimos en esta segunda curita. Esta curita se puede titular la sociedad, el mundo, como ustedes quieran llamarlo, y tipificamos un poco cuáles son esas situaciones que deben ser curadas.
Bueno, y vamos a dar paso a la tercera curita. En ella vamos a escribir un poco cómo va ese proceso de curación a nivel más comunitario, en la familia, en esta comunidad en la que ustedes se encuentran, cómo se está dando este proceso. Ahorita vamos a compartir de manera breve y luego vamos a introducir un poco el tema sobre estos sacramentos de curación. Ahora las quiero invitar a que compartan un poco el ejercicio. Son 3 curitas. La idea es que compartamos pues la que más pues estemos dispuestas a hacerlo, lo que puedan leer, lo que no, simplemente de pronto hacer un comentario de qué situaciones evoca la actividad o qué emociones se suscitan en ustedes. ¿Listo? Quien quiera compartir. Gaby. Bueno, pues personalmente es un ejercicio muy especial, ¿no? También muy profundo, en donde se reconoce, bueno, como que he podido reconocer también esa misericordia de Dios y ver como esa paciencia en su barro, así como lo decía la canción, ¿no? Él lo toma en sus manos y con paciencia va modelando. ¿Por qué? Porque su amor es más grande y que no importa de pronto cuántas veces uno cometa un error, uno caiga, que igual eso lo va moldeando. Y así como nosotros hemos experimentado esa misericordia, de pronto ese amor con el que son personas, las heridas, eh, ese abrazo pues del Padre, ¿no? Que acoge todo nuestro ser, también nosotros tenemos que hacerlo con muchas realidades del mundo, ¿no? Especialmente pues de realidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que son muy comunes y pues también tenemos como que ayudarlos, ¿no? Llevarlos hacia esa misericordia, hacia ese amor misericordioso, para que no caigan en esas realidades en las que pueden perderse. Entonces también es como ver esa realidad de ellos y sentir que así como pues yo he sido curada, he sido amada y la misericordia de Dios ha sido infinita conmigo, también puedo llevar a los jóvenes a experimentar ese amor y esa misericordia. Muchas gracias, Gaby. A mí también me parece muy linda la actividad y además el símbolo de las curas, pues es eso, ¿no? Uno una cura no la pega ahí por ahí, en una pared o en un cuaderno, sino que la pega sobre una herida, la pone sobre una herida para vendar mientras sana, o sea, porque la herida tampoco es que automáticamente te pegue la cura y ya usa, no, sino que mientras se da ese proceso, entonces sentía como que así también es el Señor con nosotros, ¿no? Y más ahora en esos sacramentos de curación, que es como un ungüento, como un bálsamo, como una curita, que se pone en nuestra vida y nos va acompañando en ese proceso de sanación, porque eso no son procesos que uno haga, ah, yo quiero sanar, ya, y quede sana de una, sino que
hay que volver y darle tiempo, pero siempre sabiendo que está Él, en su presencia humana, que es la que nos sana. Y también, como nos dice nuestra formadora mucho, que solo un corazón sanado puede ser capaz de sanar a los demás. Entonces también como dejarme sanar por Él y para poder luego sanar a las personas que Dios ponga en mi camino. Y más nosotros que vamos a ser educadores. Me parece una decisión muy bonita. Bueno, yo les agradezco mucho a las dos su intervención y pues el ejercicio como tan consciente que han hecho. Vamos a pasar a un momento en el que pues expondré, espero que sea de manera breve pero profunda, el contenido de los sacramentos de curación y posteriormente las invitaré a que ustedes me ayuden leyendo alguna de las diapositivas, pero también introduciendo desde el sacramento que les voy a pues, recomendar que cada una profundice para luego hacer una exposición. Entonces, los sacramentos de curación son curación y salvación del alma y del cuerpo. Todos hemos tenido la experiencia de cuando tenemos un dolor, por minúsculo que sea, en alguna parte del cuerpo, esto repercute en el estado de ánimo y en las manifestaciones gestuales y corporales que tenemos. Si nos duele un dedito del pie, inmediatamente como que se nos nota el malestar y más si de pronto tenemos un roce en ese lugar del dolor, ¿no? Entonces, estos sacramentos de curación quieren simbolizar eso. Pero debo partir de un hecho fundamental y es que nosotros creemos, por tradición y por la lectura que hacemos de la Sagrada Escritura, que la humanidad, de manera personificada en un hombre y una mujer, Adán y Eva, pues ha heredado el pecado original, ¿no? Y eso hace que tengamos una condición pecante, ¿no? Entonces tenemos a el hombre y la mujer como seres pecantes. Otra forma de decirlo es que son pecadores. Y se nos dice, la tradición nos dice, que este pecado es transmitido de generación en generación. Por eso hay preguntas como, ¿cómo puede ser un niño pecador si no ha cometido pecado voluntario y todavía no tiene todas las facultades a nivel de conciencia de poder ejercer un acto en contra de otro ser humano, de sí mismo, de Dios? Entonces lo que nos explican es que nosotros heredamos el pecado original, ¿sí? Este pecado original es heredado y se transmite a través de la concupiscencia. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues en el acto sexual. Razón por la cual varios dogmas marianos, y bueno, en general, hablan de la importancia de subrayar la virginidad antes, durante y después del parto de la Santísima Virgen María, y también reconocerla como una mujer inmaculada, ¿sí? Para un poco subrayar que el Hijo de Dios, el Verbo, tuvo que ser eximido de esta condición pecante para poder, ¿qué? Un poco lo que decía Angélica ahorita, él siendo el sanado por excelencia, por el amor misericordioso del Padre, es el único mediador perfecto de esta gracia. Las demás mediaciones que vamos a encontrar a través de los sacerdotes o de los siervos y ministros de Dios son mediaciones imparciales, ¿no? O sea, no totales de esa gracia de Dios. Entonces, esto es importante como para tener un piso en relación al tema. Y entonces ahí sí podemos hablar nosotros que ante una humanidad que es frágil y ha caído, estamos llamados ¿a qué? A acudir a estos medios que se nos ofrecen para el perdón de los pecados y para la sanación material. Entonces, por eso digo, curación del alma y del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ustedes ya lo dijeron súper bien, los sacramentos de reconciliación y la unción. 6 pasos queremos contemplar. Primero, pues la naturaleza humana de la que ya les hablé un poco. Creo que si levantamos la mano, ¿quién no ha cometido errores? Pues ninguno es exento, ¿no? Y un poco lo que nos dice la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la Sagrada Liturgia en la Iglesia, en relación a estos sacramentos. Tenemos otro texto que es fundamento, es el Catecismo de la Iglesia Católica, y bueno, después hacemos un jueguito. Empecé con una canción sobre barro entre las manos del alfarero, porque la metáfora que utiliza la Sagrada Escritura para hablar de ustedes y de mí como mujeres frágiles
es la metáfora del barro. Somos una vasija, dice el texto, en las manos del alfarero. Y esta vasija es vasija de barro, o sea, se quiebra, se puede reconstruir, pero si ha sido fragmentada en muchas partes, tal vez se tarde mucho el proceso de reconstrucción y atención, no volverá a ser nunca la misma, ¿cierto? Digamos que sus componentes humanos, existenciales serán los mismos, porque pues sigo siendo así, físicamente la misma persona, pero interiormente hay otros procesos. Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que se vea bien este poder extraordinario que no procede de nosotros, sino de Dios. Y aunque estemos apesadumbrados, atribulados, como se encuentra ahorita la humanidad, no sé si han visto recientemente noticias, ha habido dos cosas, una a nivel de Colombia muy fuerte y otra a nivel mundial. ¿Tienen conocimiento de alguna de ellas? Pues aparte como de las guerras, no sé si se ha exacerbado los conflictos. Creo que en Medio Oriente o algo así más. Un enfrentamiento y murieron muchísimas personas. Bueno, en Colombia, el sábado, domingo pasado, un grupo de jóvenes iban por la vía La Mesa y hubo una falla mecánica y murieron 4 jóvenes entre los 20, 21, 22 años, 4 mujeres. Estas jóvenes en enero iban a graduarse como veterinarias. Es un hecho pues que obviamente conmocionó al país, pero también nos hace pensar en eso, en que la vida se nos escapa de las manos y esto hace relación no solamente a la fragilidad en cuanto a lo moral, ético, sino también a que pues en cualquier momento nos podemos enfermar, bueno, tantísimas cosas. En este sentido, que tiene que ver con el aspecto de la salud y el médico, este sacramento tiene una inmensa posibilidad de bien para las personas. Ahorita vemos, porque como lo decía Angélica, casi todo el mundo tiene como la idea de si me ungen, si me hacen la unción de los enfermos, me voy para la guardia. O sea, voy a morir al otro día. Y pues sabemos que no necesariamente, ¿no? Entonces, estamos sometidos a la tentación todos los días. Hacemos un propósito e inmediatamente como que se ve la posibilidad de que faltemos a ese compromiso. Ustedes se han comprometido con la vida religiosa, otra persona con la vida matrimonial, con la vida laical, con, no sé, una meta particular que haya trazado. Pero vemos que a veces aplazamos esos proyectos porque somos frágiles, porque no tenemos tanto ánimo para hacerlos y llevarlos adelante. El sufrimiento también nos hace frágiles y es propio de todas las especies. El sufrimiento en los animales, en los otros seres vivos y también en nosotros. Pero lo significativo de este sufrimiento es que siempre es la posibilidad de que se dé la vida. No solo la vida gestada en el vientre materno, sino la vida compartida que se genera cuando experimentamos experiencias como de dolor. La muerte, que es la experiencia más profunda, y a causa del pecado podemos decir incluso que se pierde la vida, no solo a nivel material, sino pues de carácter espiritual. Bien, entonces Cristo ha dado al hombre la respuesta a ese deseo de felicidad. Cuando estuve leyendo el texto de las constituciones de ustedes y dice que nosotros somos una respuesta al deseo de Dios, ¿de qué? De responder al deseo de felicidad, a la aspiración de felicidad que buscan los jóvenes. ¿Sí? Y este deseo de felicidad se sacia en la búsqueda de las cosas que no son solo terrenas. Voy a pedirles que lean los 3 numerales que están allí, un poco para que no sea tan monólogo. Le pido a alguna que quiera intervenir, punto 1, 2 y 3. Bueno, punto número 1. Ha puesto el tesoro de la gracia y el tesoro del Espíritu Santo en vasijas de barro. 2. Ha puesto el don del sacerdocio en hombres frágiles. La paradoja que existe en que lo santo esté en manos de pecadores y que el Espíritu Santo esté habitando en un templo de carne. 3. Necesidad de sanación. Y Dios resuelve esa paradoja con una sola palabra: misericordia. Bueno, aquí tenemos una frase muy diciente, no me voy a detener en ella, pero sí en esta. Dios es misericordioso y es capaz de estar 1 y 1000 veces cerca de nosotros, sanando nuestras contradicciones. No se harta de nuestras infidelidades y de nuestras faltas de respuesta. Cuando experimentemos en la propia vida ese que claudicamos,
que postergamos recordar siempre que estamos frente a un Dios que es misericordioso. Hay que mantener un equilibrio entre la misericordia de Dios y de pronto el vivir una vida en un relativismo que siempre, no sé, justificamos porque es que Dios siempre me perdona. El equilibrio y el punto medio entre esas dos es la humildad. Porque cuando somos humildes, entonces sabemos reconocer que esto que yo llamo posibilidad y no es pecado, en el fondo me está dañando a mí, a mi hermano y a otros. ¿Sí? Un poco el pecado social. Y me va a dejar abrazarme por esa misericordia. Cuando no lo hacemos, nos vamos a los polos. Entonces, como Dios siempre me perdona, entonces no pasa nada. Como un poco como hacen tantísimos hijos que se aprovechan de los dones que les conceden sus papás y mamás biológicos. Vamos a ver que la Sacrosanctum Concilium, en el numeral 59, nos aporta algo muy significativo. Por favor, Angélica. Llevamos esta vida en vasijas de barro. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Bien. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1421, nos va a decir: Jesucristo es el médico por excelencia. Y él como médico, pues no solamente, acuérdense, hay un hecho concreto que nos evidencia la mezcla de los dos sacramentos, pero también el de cómo se restaura la vida a través de la acción vivificadora y salvadora de Jesucristo. Y es el hecho que nos cuenta el Evangelio de la curación del paralítico. Él le devuelve la salud física, pero después de haberle devuelto la salud espiritual. Y entonces viene un reclamo un poco del auditorio, voy a tratar de evocar el texto. El auditorio se hace la pregunta de quién es este que perdona pecados. Porque de alguna manera, para el pueblo de Israel, la imagen era la persona que está enferma es una persona pecadora. ¿Pecó ella o su familia? Antes le habían hecho la pregunta unos maestros de la ley a Jesucristo, ¿no? ¿Y este por qué está así? O sea, ¿por qué está enfermo este? ¿Pecó él o sus padres? Entonces Jesús responde, ni él ni sus padres, lo que le pasa a él, desde la condición de enfermedad, se ha permitido para qué, para dar gloria a Dios. Y en ese caso concreto vemos a este paralítico que primero es sanado a nivel espiritual, la parte de su estar en paz consigo mismo y con los otros, y luego Jesús, motivado por la crítica del auditorio, que se cuestiona, ¿y este quién es? O sea, ¿por qué perdona pecados si eso solo lo puede hacer Dios? El auditorio está viendo en Jesús un hombre de carne y hueso y está bien porque eso es, ¿sí? Pero no están reconociendo su naturaleza divina. En este hecho, se nos hace reconocer el proceso perfecto de lo que ocurre con el sacramento. Les decía ahorita, cuando tenemos un dolor en alguna parte del cuerpo, un dolor de cabeza, se nota en la mirada, ojos vidriosos, cada uno de ustedes puede pensar en como las representaciones de cuando estoy maluca, cuando tenemos cólicos, bueno, tantas cosas, pues desde nuestro ser mujer, porque hay otros dolores, ¿no? Entonces se nos nota de una, semblante, actitud, un poquito más apesadumbrada, mirada, demás. En este caso, Jesús comprende que el foco del problema no está en hagamos que el hombre camine, siendo que si camina, puede caminar y estar desintegrado de la comunidad. El pecado es la ruptura de las relaciones. Por eso, si ustedes ven el Evangelio, ese texto va a decir que él le dice, coja la camilla y váyase a su casa. Ni siquiera lo dejó que se quedara con él. ¿Por qué? Porque lo que hay que restaurar y lo que restaura los sacramentos de curación son las relaciones. Y son relaciones unidireccionales, pero también bidireccionales. Es decir, es una relación, voy a ejemplificarlo acá con la cruz, que van de cara a Dios, pero también de cara a la horizontalidad representa al otro que tengo al frente de mí, ¿no?
Este hombre es invitado a continuar su vida, pero a reintegrarse a la comunidad. De hecho, ustedes saben también por cultura, en los cursos de Sagrada Escritura que hayan hecho, que las personas que eran curadas tenían que ir a presentarse al sacerdote para que les diera como el certificado de estamos sanos y no somos impuros, ¿cierto? Y participar entonces de los ritos litúrgicos. Este texto es como el corazón de la explicación de Jesucristo es médico de las almas y de los cuerpos. Bien, ahí vemos el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Bien, sacramento de la penitencia y de la reconciliación, vamos a ir interiorizando en ello. Este sacramento refleja la autoridad de Jesús, ¿no? Brota directamente del misterio pascual. Nosotros vemos como en esa tarde de la Pascua, acá estamos un poco recordando todo lo que hemos visto en Sagrada Escritura, el Señor se aparece a los discípulos que están encerrados, muertos del susto. Porque ¿qué acabó de pasar? Pues mataron al líder y entonces es probable que ante la revuelta el imperio está súper atento a lo que pueda pasar, están también los maestros de la ley alerta y pueden ir a buscar a los seguidores del camino. Ellos están encerrados, pero Jesús entra y les dirige el saludo de la paz. Más allá del tradicional shalom, que era como el saludo de la época, yo ahorita les dije buenos días, si fuera judía de esa época, hubiera dicho shalom, ¿sí? Y si ustedes son mal educadas y no me ponen atención, yo me sacudo el polvo de los pies y me voy del lugar y mi deseo de paz no llega a ustedes. O sea, todo esto nos representa el lenguaje con el que ellos hablaban. Entonces, si Jesús hubiera entrado en este momento aquí, no hubiera dicho shalom porque es contracultural a nosotros. Nos hubiera dicho un saludo como nos acostumbramos a saludar nosotros. No sé, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo saludan en tu casa, por ejemplo, cuando se levantan todos, Angélica? ¿Cómo amaneciste? Buenos días. ¿Y en la tuya? Dios mío, bien. Jesús utiliza ese lenguaje común a nosotros, cercano, para hacerse presente. En este caso, llega donde ellos, pero ya no es la paz de ese saludo shalom, sino que, ¿qué está diciendo? Jesús entra y al decir la paz a vosotros, está diciendo yo soy su paz, y por eso entra y se pone en el centro. El verbo empleado para este hecho es histen, y se puso en el centro, en pie, en medio de ellos. Sopla, y los invita a recibir el Espíritu Santo y dice lo siguiente: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. ¿Qué nos ejemplifica esto? Pues como el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, ahorita vamos a ver los nombres, brota de la autoridad de Jesús. Bien, componente público. Vamos a mirar esto porque esto es muy interesante. Yo les dije que lo que se restauraba eran las ¿qué? Relaciones. Pero, a diferencia de otras tradiciones, como la protestante, los luteranos, etc., nosotros comprendemos que este sacramento tiene un componente público. Pues a ti no te van a decir, venga, vamos a esta asamblea y diga sus pecados acá de pie. Pues porque no, ¿cierto? ¿Alguna sería capaz? No. Pero tenemos una persona que representa a la asamblea y es el que tiene el ministerio sacerdotal, que representa a quienes, a todos los humanos, porque ya está Dios de testigo, pero falta otro testigo más. Recuerden que cuando hay dos testigos, el hecho es verdadero, tiene validez y es veraz. Evangelio según San Juan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo no me puedo perdonar los pecados. Un poco distinto a como vamos a escuchar que otras tradiciones dicen, no es tanto que se lo perdonen, pero como yo puedo, conmigo misma, yo con yo, en un momento así de silencio, dirigirle a Dios simplemente. Nosotros creemos, Aunque uno crea que no, digamos fue personal o privado de pecado, pero afecta a otros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote es el ministro que representa a la comunidad que yo lastimé o ofendí con mi propio pecado. Y por medio de él, Dios opera la gracia. ¿Sí? Entonces, eso es como muy importante. El perdón no es fruto de que tú te esfuerces, porque ¿cuántas veces a ustedes les ha pasado que ustedes se acercan al sacramento de la confesión e inmediatamente vuelven y caen? O sea, como que es cotidiano, ¿no?
o que de pronto, no sé, un sacerdote jamás podría decirles otra vez con la misma lista, porque se supone que son fallas, son pecados dominantes en la vida pues de cada uno de nosotros y a veces reincidimos, ¿no? Pero estamos pues abiertos a la misericordia. Sobre cuando tú dices lo de los testigos, que se necesitan dos. Por eso es que en el día de la profesión o cuando se realiza la consagración son dos testigos, pues la semana son dos testigos. Exacto, bueno, allí estamos uniendo esa es la profesión, ¿cierto? Exacto. Tiene que ser un acto público, ninguna ordenación sacerdotal es como hay el padre con el obispo, ¿no? Tiene que estar la comunidad, ¿sí? Lo mismo en un acto público entrega a Dios, como es la profesión religiosa, ocurre lo mismo. Estos dos testigos lo que hacen es, está toda la gente, pero no vamos a poner a firmar a los 50 invitados de Gabriel en su profesión, sino que dos personas, en este caso dos hermanas de votos perpetuos, dice las constituciones, testifican que pues ella libremente, sin ser coaccionada, ha decidido entregarle su vida a Dios. Entonces es también como un acto legal, ¿no? En el derecho también tenemos esa noción. La profundidad del sacramento, la consecuencia de vivir esta experiencia, ¿cuál es? Por favor, señorita Angélica. Solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos, podemos estar verdaderamente en la paz. Y esto lo hemos sentido todos en el corazón cuando vamos a confesarnos con un peso en el alma, un poco de tristeza, y cuando recibimos el perdón de Jesús estamos en paz. Con esa paz del alma tan bella que solo Jesús puede dar, solo Él. Bien, vamos a hacer un paso súper rápido, vamos a pasar como al orden un poco más conceptual, hemos visto como los fundamentos bíblicos, como algunos experienciales. Los nombres que recibe el sacramento. El sacramento de la conversión, ¿qué se imaginan? ¿Por qué se puede llamar así? Porque bueno, sí, cometí un error, o sea, como que me equivoqué, pero tengo esa oportunidad de volver a empezar y de pronto no caer en lo mismo, como de cambiar eso, ¿no? Conversión es cambio, considero. Conversión implica eso, como decía Gaby, un cambio de vida. No puedo seguir lo mismo si de verdad me arrepentí. Algo tiene que cambiar en los dinamismos del corazón. Se expone. Eso es la verdad, bueno, pequeña parte, yo siempre me he preguntado, ¿no? Cuando uno de pronto va a lo mismo, probablemente no nos hemos convertido de verdad. Porque si uno se convierte, pues ya, o sea, dejo eso y está la debilidad, pero al menos como que hago todo lo posible, porque a veces no hacemos todo lo posible para no volver ahí, sino que como que, ay, pasó y otra vez. Pero creo que ahí eso no va más que todo por las propias fuerzas, ¿no? No es un esfuerzo que uno tenga que hacer así. Claro, no hay que volver a caer en lo mismo, pero no es por las propias fuerzas que uno va a realizar como esa conversión así. Bien, esta primera denominación del sacramento como sacramento de conversión podría decir que se resume en ello. Realiza sacramentalmente la llamada a la conversión. Sacramentalmente, porque ustedes pueden tener intenciones de cambiar en un aspecto de su vida sin vivirlo dentro de la iglesia, dentro de la vida sacramental. O sea, todos tenemos intenciones de cambio, pero no necesariamente están asociadas al fenómeno religioso. Creo que sí, estamos de acuerdo. Un joven dice, yo ya no quiero seguir así, quiero salir de esto, pero puede que no esté pensando en un proceso sacramental. Este sacramento de la conversión está implicando esto. El primer nombre que te dice, ese primer nombre nos va a decir que cuando tú te acercas a vivir el sacramento, tú tienes intención de cambiar. O sea, puede que vuelvas a reincidir, pero tu actitud es la de una persona que quiere cambiar. Por eso cuando hacemos, les enseñamos a los niños los pasos para una buena confesión, es muy importante la contrición de corazones. Yo siento dolor, de verdad, de haber ofendido a Dios y yo me siento intranquilo, como que mi conciencia está intranquila y es muy tierno ver, van a ver en los niños cuando los acompañen, que ellos dicen, yo necesito ir porque yo me porté mal, ¿sí? O sea, yo no estoy bien. Y es bonito porque no han perdido esa sensibilidad de pronto en orden a este primero. Hacemos las acepciones, recorremos las acepciones y hacemos una pausa. Sacramento de la penitencia. Este sacramento de la penitencia, de alguna manera, nos implica un camino, como un itinerario de conversión. O sea, el primero es la intención de cambio,
Y el segundo implica ese camino de conversión es con una ascesis y es paso a paso, paulatinamente. Implica caídas, subidas y bajadas como una espiral. ¿Vale? Otra cosa que quería decir del primero antes de que se me pase. Acuérdese que cuando conocieron a Juan los discípulos del maestro, bueno, tal vez ya lo conocían algunos, se dieron cuenta de que lo que ofrecía Juan era un bautismo de conversión, ¿sí? Y de perdón de los pecados. Entonces, la plenitud de ese bautismo se oferta en Jesucristo porque no solamente es de conversión, sino de ya participación en la vida de Dios. Es como el paso que se da, pero ya se hablaba de conversión. Luego, sacramento de la confesión, y aquí tiene que ver con confesión de boca. Uno de los pasos para la buena confesión es confesar. O sea, usted no puede llegar así y que el Padre le lea la mente, porque no todos los sacerdotes tienen ese don. Dicen que hay personas que lo tienen, pero también sería súper incómodo, ¿no? Yo no sé ustedes qué piensan al respecto. Sí. Pero hay personas que es como, ¿no será que me puede adivinar? Lo que sí pasa a veces es que ellos dicen que Dios ilumine tu mente y tu corazón para que puedas hacer una buena confesión, ¿cierto? Entonces, como que allí tú tienes que confesar, profesar de boca. Sacramento del perdón, y este sacramento del perdón me permito leerlo literal porque mediante la absolución le concede Dios al penitente perdón y paz. Creo que muchos han hecho experiencia de que efectivamente uno siente tranquilidad y paz interior, ¿no? Y sacramento de la reconciliación porque otorga la plena reconciliación con Dios y con los hermanos, y por eso el envío de vaya y reinsértese en la comunidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa hasta aquí y después retomamos para continuar con las lecturas que vamos a profundizar y luego pues la asignación de la exposición. ¿Cómo les parece hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Súper interesante. Listo, vale. Muchas gracias. Muchas gracias.